presidente de la Casa Castilla-La Mancha. ¿Sabes que soy asturiana de Madrid? No soy manchega, ni castellana. Ha sido un año. Bueno, dicen que solo se equivoca el que hace algo. O el que dice algo. Los que están callados o no hacen nada no se equivocan nunca. Bien. Bueno, soy Andrés Menéndez, presidente adjunto de esta casa, de Centro Asturiano de Madrid. Y naturalmente quiero dar la bienvenida a todos los presentes. Y bueno, incluso los que nos están siguiendo a través de las redes, también les saludamos desde aquí. El Centro Asturiano es una casa abierta sobre todo para temas de cultura, como es este, muy de cultura. Y todo el mundo que viene sabemos que no viene a pasar el rato, viene a enterarse de algo más, o bueno, por esa amistad que tiene con el autor, autora en este caso, o el conferenciante. Pues bueno, en cualquier caso, son personas que vienen por temas culturales. Esta casa es la más antigua de España, de cuantas españolas hay por el universo. El día 2 de octubre cumplimos 141 años. O sea, quiere decirse, es más vieja que yo, que ya es decir, tiene unos años más que yo. Y bueno, naturalmente hoy tenemos un tema muy interesante, y voy a decir las personas que unas están y otras todavía no. Y bueno, el caso es que nos van a presentar Salvar el derrumbe, de Carmen Castejón Cabeceira, que está aquí a mi derecha, una persona de la que ahora daré unos rasgos de su semblanza, de su currículum, muy reducido porque es tan extenso que, claro, aquí no han venido a oír ni a mí, sino a ellas, que son las que van a hablar del tema. Yo sí quiero decir unas cosas para que los que no la conocen, que hay unos pocos, digamos, de los que están presentes que no la conocen y naturalmente tienen derecho. Entonces les esbozaré aquí unos rasgos cortos y luego ya les cederé el micrófono para que nos digan y nos ilustren de lo que quieren hacer y quieren indicar. Entonces, bueno, decíamos que me había dicho el nombre de Carmen Castejón Cabeceira, poeta y narradora gallega, nacida en Pontevedra, colección La Palabra Inquieta, de la editorial Nuevos Ecos. Interviene, creo, Isabel Montero Garrido, poeta y autora del prólogo. Ella, por supuesto, algo dirá. Aunque no sea más que estoy aquí, lo va a decir. Está Asunción Caballero, a la derecha de la mesa, poeta y directora. Aquí hay mucho poeta hoy, mucho poeta. Esto es poesía pura, esto es una maravilla, porque entre ellos tenemos al amigo Carlos, que es un gran poeta. Le conozco a los demás, bueno, desde luego, por supuesto que a África Suárez, Sánchez, un poquitín también la conozco y sé que es una gran poeta, lo sé que es una gran poeta. Y bueno, los demás, pues ya los iremos conociendo poquito a poco. Lidia, bienvenida. ¿A dónde estaba el atasco? ¿Estaba lejos? Cerca, ¿no? Cerca. Entonces, bueno, yo cuando acabe le daré la palabra a la prologuista y presentadora de Carmen, y luego ya ella indicará quién va a hablar, quién quiere hablar. ¿Sí? ¿Lidia? ¿También? Sí. Bien. ¿Por qué orden? Primero luego tendremos una sección musical. De acuerdo. Bien, entonces vamos a ver unos rasgos de Carmen. Dice que a muy temprana edad se adentró en el mundo de la música y la poesía, desarrollando gran sentido del ritmo. Escuchando y leyendo a los clásicos, sintió la necesidad de escribir
y entró en contacto con la Asociación de Escritores y Artistas Españoles mediante las tertulias literarias del Café Moderno en Pontevedra, donde asiduamente recitaba en un programa de radio, y al observar el impacto que producían sus versos se animó a escribir, por suerte para los lectores. Problemas de salud la llevaron a Alicante. Asturias como Galicia y Galicia como Asturias son muy húmedas y algo tendría que ver esto en su salud, y se marchó a terrenos más secos, más cálidos. Bien. Inicia estudios de filología hispánica en la Universidad, en la UNED, y asiste a las clases de arte dramático y creación poética en la Universidad de Alicante, siendo alumna de Medardo Fraile y José María Merino. Es nombrada delegada de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. En la Comunidad Valenciana. Sí, en la Comunidad Valenciana. Y se integra en el proyecto como Costa Literaria y AUCA de las Letras. Dirige una sección y forma parte del Consejo de Redacción de la revista AUCA. Vivió también en Granada y Marruecos. Aquí tomó contacto con la civilización y la lengua árabe. Carmen es persona de grandes éxitos y premios. Su obra está incluida en el Fondo Documental de Poesía en Español y en la antología Tejedores de Palabras, en la Asociación Prometeo de Poesía, de la que es miembro. Asimismo, es cónsul de Poesía del Mundo en Pontevedra, miembro de honor de la Sociedad de Arte de Bolivia. Está en CEDRO y en IWA, International Writers and Artists, Ohio, USA. Preside ASOLAPO, Asociación Latinoamericana de Poesía y Escritores de Artistas y Artistas en España. Y dentro de esta organización es presidente de la Comisión. ¡Viva Asturias! Es presidente de la Comisión de Propuestas de Candidatos al Premio Nobel de Literatura. Su obra es amplia, tanto como su relación de galardones, que no voy a desarrollar por razones de tiempo. Digamos que Salvar el derrumbe es su última obra poética, con una marcada diferencia formal y estética de sus anteriores publicaciones. Esta es Carmen Castejón Cabeceira, que ahora naturalmente la vamos a conocer más por la prologuista, que nos la va a desmenuzar y nos la va a traer. Entonces, luego hablará, sí, y por fin Lidia también cerrarás el ciclo. De acuerdo, pues muchas gracias y abramos los oídos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Andrés por su introducción, gracias al Centro Asturiano por acogernos, y vamos a comenzar este acto con la música de Laura Granados, pianista, y Silvia Cuevas Morales, poeta. Por favor, Silvia. Cuando pueda amarte, tendré que llevarme con el viento a otro lugar. El único espacio que habito
desnudar de poesía mis escritos. Ese pensamiento de papel que tú no necesitas y yo no necesito. Cuando pueda amarte, no lo escribiré con curvas cerradas de letras baldías, palabras usadas y gastadas en otras poesías. Escribir poesía. Escribir poesía es arrancarse el hígado, vaciarse el corazón de un disparo, es desterrar los miedos y dar palos de ciego en búsqueda del verbo que guíe nuestros pasos. Desgarrarse la piel y mirarse a los ojos sin disculpas tardías, sin máscaras ni ruegos. Es enterrar los dedos en el fango y en la llaga, es hurgar en lo más hondo de nuestro odioso sexo. Escribir poesía es el único grito capaz de redimirnos del suicidio, del pánico, del horror que corroe nuestros cansados huesos. La única estrategia para cercenarle las alas a la muerte, ahuyentar al maldito sepulturero y su fétido aliento. Escribir poesía para seguir viviendo. Mi alma alfarera mordea el silencio de un verso sin aliento. Poemas del barro se cuecen al fuego de este horno viejo que solo es la antesala de todo aquello que el alma reclama. Cuando pueda amarte. Poema de barro, canción y composición original de Laura Granados, y el poema que leí es uno de mi autoría. Y muchísimas gracias, Carmen, por querer contar con nosotras. Un placer conocerte y abrazarte de verdad, no solo por las redes, que nos seguimos hace mucho tiempo. Y a la editorial, por supuesto, Nuevos Ecos, Mascao, directora de la colección. Y doy paso a ti. Usa este micrófono. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, Laura, por vuestra interpretación preciosa. Soy Asunción Caballero, dirijo la colección La Palabra Inquieta para la editorial Nuevos Ecos y es para mí una alegría muy grande que Carmen Castejón Cabeceira haya decidido publicar con esta editorial. Ella sabe cuánto amo su poesía desde hace años, como todos los que estamos aquí, que es una poesía que nos conmueve a todos, pero para hablar de su poesía y hablar de este libro en concreto lo va a hacer luego Isabel Montero. Entonces, ahora lo que voy a darle es paso a la editora, a Lidia González, para que diga unas palabras previas.
Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar pido disculpas por mi tardanza. A veces no me da la vida para tantas cosas, pero bueno, al final yo siempre pienso que las cosas salen y hay que empujarlas e intentar llegar, pero bueno, pido disculpas por el retraso. Ahora quiero dar las gracias a todo mi equipo editorial que aunque hablo yo en nombre de todas, un libro como el de Carmen, Salvar el derrumbe, lleva muchísimo trabajo, sobre todo de coordinación, y es lo que más se disfruta, la edición del libro, bueno, y el tener una tarde así con amigos que vienen a escuchar la poesía, que vienen a celebrar que tenemos un título nuevo en el catálogo y que venís a apoyar a una autora, me llena de orgullo. Y sobre todo yo no conocía el Centro Asturiano, y es verdad que a medida que la editorial va creciendo vas conociendo esos ambientes culturales, vas conociendo más poetas, más público, y esto es para mí un honor y una satisfacción, porque es verdad que arrancar con un proyecto editorial casi de la nada, solo con la experiencia, es difícil, pero cuando las personas se van uniendo, pues al final todo va para adelante y con mucha ilusión, ¿no? Yo agradezco a Asunción Caballero, que me propuso, yo no hubiera sido capaz de editar poesía porque no me considero experta, pero ella vino con mucha ilusión y dijo: oye, editamos poesía, la palabra inquieta, tengo poetas inquietas, hombres, mujeres, y ella me dio esa visión que quizá yo no tenía, y yo le dije: mira, empieza por donde puedas y tal, y yo vi que ella tiene muy claro las autoras que ella va eligiendo. Es verdad que a diario llegan títulos, no podemos publicarlo todo, hay que hacer una selección, pero bueno, las poetas que están en la colección de La Palabra Inquieta suelen tener una trayectoria y ya un bagaje que no son nuevas. Para mí Carmen, bueno, es la poeta número 16 que publicamos, pero para mí ha sido un descubrimiento y un honor trabajar con ella, porque bueno, es muy cariñosa, y yo veo que esta acogida, que vienes desde Pontevedra a Madrid, con todas las que he ido hablando, amigas, tienen muchas ganas de escuchar tu poesía. Es tu 7º libro, ¿no? Quinto. A tu 5º libro, pero bueno, sé que tienes más. Entonces, bueno, pues su 5º libro, y que esté en la editorial Nuevos Ecos, es para mí todo un honor. Ahora, cuando la oigáis recitar, veréis la talla que tiene, y sobre todo ese lenguaje, ese aspecto gallego, que es verdad que ellas tienen, una forma de ser que al final nos llega muy con mucho cariño lo recibimos. Dar las gracias, bueno, pues a Isabel de la Cruz, que ha hecho la cubierta. El cuadro es de la madre de Carmen, y al final lo que veis aquí es recoger todas esas ideas, o sea, hemos estructurado los poemas según los tramos que ella nos ha marcado, y para nosotros lo mejor es que los autores estén contentos con el libro que publican. Es verdad que nosotros podemos dar ideas, pero al final este es el trabajo de ellos, y lo único, nosotros nos gustaría pues que tuviera mucho eco, por eso llamamos a la editorial Nuevos Ecos, y para llevarlo con ese eco hasta donde ellas quieran llegar, o nosotros las podamos impulsar para ser conocidas, porque es verdad que la poesía, yo creo que puede cambiar el mundo, y aunque dicen que no da dinero, da muchísima empuje, muchísima ilusión, y yo creo que hay otras
temáticas en la editorial que pueden dar más dinero y podemos cubrir esto, pero realmente también yo agradezco que los poetas son súper generosos, van a todos los sitios, se mueven en sus recitales y esto sí que es verdad, que es llevar la palabra y la cultura a muchísimos rincones y despertar todo eso que los demás podemos compartir. Así que muchísimas gracias por todo y nada, os dejo con Asunción. Os quiero decir que este libro lleva también con algunos de sus poemas un código de barra, un QR, para que podáis, a la vez que lo leéis los poemas, escucharlos en la voz de su autora, de Carmen Castejón Cabeceira. Es todo un lujo. Este libro también es solidario con la asociación 5 Palabras y más concretamente con su proyecto de alfabetización. Para hablarnos de 5 Palabras y de este proyecto está aquí la presidenta de la asociación, Mar Olayo, a quien doy ahora mismo el micrófono para que nos cuente un poquito sobre este proyecto. Bueno, voy a ser muy breve. Nosotros, gracias por verdad, dedicarnos a este libro. Nosotros intentamos salvar al mundo a través del arte. Tú salvas el derrumbe, nosotros intentamos hacer un mundo más digno para todos a través del arte, con un juego literario solidario donde todas las semanas recibimos 5 palabras de personalidades del arte, de la cultura, del deporte, y con eso hacemos relatos solidarios ayudando cada mes a una causa diferente. Y una de las veces estuvimos en Kenia luchando contra la mutilación genital femenina, se me acercó una niña con un bebé en las manos, la niña no tendría más de 15 años, y me pidió si le podía pagar los estudios. En ese momento yo no reaccioné porque 5 Palabras ayuda cada mes a una causa diferente, pero cuando llegué a casa le dije a mi marido, no nos pide comida, no nos pide dinero, nos pide estudios, no nos podemos quedar quietos. Y ahí es cuando nace el proyecto de alfabetización, gracias a esta niña nómada que he intentado buscar para pagar los estudios y no la hemos encontrado. Ella nunca sabrá el beneficio tan grande que ha hecho a la sociedad habiéndome pedido estudios, porque ya hemos pagado los estudios a niñas y niños en Kenia, en Johannesburgo, Togo, en Uganda, y todo gracias al arte, a los conciertos de la Coral Cantoría, a la pintura de Javier Olayo, de Claribel Aránega, y por supuesto a los libros de escritoras como aquí mi compañera y amiga Asunción Caballero, contigo Carmen, con este libro también nos va a ayudar con este proyecto de alfabetización. Y quería deciros que yo estoy súper feliz de estar aquí, porque gracias al centro, es aquí donde hemos hablado las primeras veces de 5 Palabras del proyecto de alfabetización, gracias a 2 pilares, África Sánchez y Claribel Aránega. Aquí hemos hecho la presentación de Poemas Condicionados, la trilogía de África Sánchez, que me ha ayudado a pagar tantos estudios a los niños y niñas de diferentes países, y Claribel Aránega con sus libros El susurro del trigo y en muchos sitios en un solo lugar, ¿recuerdas? Aquí he estado con ellos presentando sus libros. Gracias a ellas, gracias a ti y ahora gracias a ti vamos a poder seguir ayudando al mundo a intentar hacer un mundo más digno para todos a través del arte y salvar al mundo. ¡Bravo! Gracias, Mar. Muchas gracias por ese proyecto maravilloso. Y doy la voz ahora también de nuevo a Silvia Cuevas Morales y Laura Granados. Gracias. Según la delegación del gobierno, en lo que llevamos de año en España, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La más reciente, el pasado domingo en Móstoles, asesinada a puñaladas por su esposo, que también asesinó a su niña de 6 años, Irina, que tenía tan solo 29 años. El año pasado,
44 mujeres fueron asesinadas por quienes alguna vez dijeron amarlas. 7 menores fueron asesinados por sus padres biológicos, en lo que ya conocemos como violencia vicaria. En 4 de los casos existían denuncias previas y un total de 26 menores quedaron huérfanos. ¿Quién no tiene una canción en su repertorio que deje a un lado el amor y hable del odio? El odio que mueve las manos para matar a un ser humano. Yo no quiero perdonarte los golpes que me has dado, el daño, el miedo, el dolor que ha derrotado mi corazón manipulado, que se creía enamorado. Como no quiero perdonarte, yo no perdono el mundo que no me abrió una puerta segura para huir. Porque después de abandonarte creía en un futuro y el mundo no ha sabido protegerme de ti. Porque el mundo aún no sabe lo suficiente. Porque el mundo aún no sabe protegerme de ti. Solo pide esta canción de mi repertorio, permiso para acariciar todas las almas de las mujeres que mueren y viven sin alas. Como no quiero perdonarte, yo no perdono al mundo que me enseñó a volar y me invitó a vivir. Pero después de abandonarte, corrí hacia la esperanza y tu hambre de venganza me ha devorado a mí. Porque el mundo aún no sabe lo suficiente. Porque el mundo aún no sabe protegerme de ti. Porque el mundo aún no sabe lo suficiente. Porque el mundo aún no sabe protegerme de ti. Siempre incluimos esto en nuestros repertorios y en este mes de noviembre, que es el mes que se habrá muchos actos en contra de la violencia machista, y es un homenaje a todas las mujeres asesinadas. Y aunque no se puede salvar el mundo ni salvar vidas, pues intentamos concienciar sobre ese tema tan grave. Gracias, Laura, Silvia, de nuevo. Voy a dar paso ahora a la poeta Isabel Montero Garrido, que es la prologuista del libro. Bueno, me toca, después de esta maravilla de música, gracias Silvia y gracias Laura por crear este ambiente mágico. Gracias al Centro Asturiano de Madrid, a Andrés, su presidente, y
que nos acogen hoy aquí y gracias a Carmen por pensar en mí para estar aquí. Es mi primera mesa de presentación y es mi primer prólogo, así que espero hacerlo bien esta tarde. Gracias a Lidia y Asunción, directoras de Nuevos Ecos y La Palabra Inquieta. Muchas gracias. Yo cuando Carmen me llamó para hablar de si le hacía el prólogo, yo me puse muy nerviosa, ¿verdad, Carmen? Y bueno, me mandó su poemario, su manuscrito, y me encantó, y bueno, creo que hice lo que pude, ¿no? Y bueno, pues luego yo soy una persona muy tímida y me habló de estar presentando aquí y bueno, lo que pasa es que pienso que esto es un enriquecimiento para todos y además veo muchísimas caras amigas y personas que incluso no pensaba encontrar, que me he sorprendido gratamente. Gracias, Piedad. Y hablar de Carmen es hablar de una gran mujer, de una poetisa y de una gran artista. Es conocedora de las letras gallegas y de la literatura en general. Es una poeta, como todos sabemos, de altura y con la palabra hecha arte en los labios. Bueno, iba a hablar del recorrido de Carmen, pero como lo ha hecho Andrés, pues no quiero cansar con el mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, decir que Carmen está influida por poetas clásicos como Quevedo, Lope de Vega y Rosalía de Castro, y por poetas gallegos como Cunqueiro y Amado Carballo, y los poetas de la generación del 27. Especialmente Alexandre, Miguel Hernández y Lorca. También es muy conocedora del simbolismo europeo. Además, Carmen ama la música y Carmen conoce la música, ha estudiado música, entonces está influida por los grandes compositores como Mozart, Bach, y eso lo vamos a notar en el ritmo de sus poemas. Muchas veces no sabemos de dónde sale ese ritmo de Carmen que nos envuelve, ¿no? Y bueno, está ahí su música. Es muy importante y esta música la vamos a encontrar en Salvar el derrumbe. Yo no voy a leer poemas, pero sí he seleccionado algunas pequeñas cositas que me han gustado, ¿no? Y en cuanto a esta musicalidad, en la página 25, en Tiempo Prometido, dice Carmen: te seguiré en silencio, sombra desgastada, para salir con prisa de esta tristeza pobre que me pone los nimbos delante de los ojos. Carmen tiene una profunda, como habéis visto, formación académica, tiene una bibliografía extensa. Ha hablado Andrés del premio del candidato por Argentina al premio Nobel en 2010, dijo de la poesía de Carmen: seduce tu voz, conmueve tu canto, renueva la tesis soberbia que indica que amar es la vida. Poesía se traduce en luz y es exactamente lo que encontramos en la poesía de Carmen. Parte de la obra de Carmen se recoge en la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes y en varios blogs que se encuentran catalogados escritores galegos e hispanos más representativos. Ha sido galardonada con numerosos premios, tiene numerosos blogs activos, es miembro de numerosas asociaciones, creo que presidenta de Asolaco, ¿no, Carmen? No sé si me dejo yo algo, porque como ha hablado algo Andrés, pues tampoco quiero repetirlo. No pasa nada. Sí. Sí. Bueno, Salvar el derrumbe es un poemario que habla con voz propia, que busca un itinerario personal en la expresión del tema y la forma. Para mí es una poesía de madurez,
Y la voz que vamos a encontrar en este libro es la voz de la mujer y la voz de la tierra. Carmen es profundamente telúrica en sus versos, está amarrada a las raíces de la tierra, muy propio también de la poesía gallega. Y tiene ese sentir de lo que es la madre tierra, ella sabe de lo que hablo seguramente, ¿no? Y dice en la página 50, estábamos desnudos, buscando toda entrada a nuestros cuerpos, apegándonos más de lo esperado por las fuerzas telúricas presentes. Es una autora con muchos años de trayectoria y que se mueve en un imaginario ya muy consolidado, pero con un continuo empeño de crecer en sus letras. Lo logra en Salvar el derrumbe, como habéis visto algunos, como vais a ver los que no lo habéis leído. Y nos vamos a encontrar un trabajo de mucha renovación en el léxico. Toma prestado, esto es muy contemporáneo, situaciones de la vida diaria, de determinados argots, creando un modo de decir muy personal con el que construye potentes metáforas e imágenes. Te encontré en un suburbio con más bares de copas que personas felices, donde quedaba claro el sexo dominante. Las mujeres con sus tacones altos, sus escotes y faldas cortísimas, esperaban ansiosas por sus posibles dueños, con la carnaza expuesta, fingiéndose seguras. El tema de la mujer, como veis, tiene un tratamiento de mucha hondura en la obra de Carmen. Es un tratamiento continuo desde diferentes vértices, y en toda la obra de Carmen y en este poemario vamos a encontrar la voz de muchísimas mujeres, nos vamos a encontrar. Y bueno, una de las cosas por las que me siento tremendamente honrada de estar aquí es de estar entre tantas mujeres. Y con Andrés. Profundamente feminista también, ¿verdad? Carmen nos acerca a la intimidad propia de la mujer, de múltiples mujeres, y en esta obra veremos ese despojar del vestido para aparecer la carne, y a veces la carne lacerada, como has estado comentando. Bueno, tenemos que estar un poco presentes en todo esto que está pasando, y Carmen lo hace con sus poemas. Salvar el derrumbe tiene todas las características de la poesía gallega, tiene una mirada desde lo femenino, que se constituye en un canto que Carmen entona a la feminidad y a los sentimientos, a la pérdida y al dolor. Es la emoción de la mujer a flor de piel, con un lenguaje directo y no exento de erotismo y atrevimiento en algunas ocasiones. Mi cuerpo frente al mundo, la imagen que proyecta, totalmente impregnada de ti hasta los huesos. Es posible llegar al infinito, partiendo vertical de la punta de tu lengua. Una palabra inmensa me revuelve, decirte que te amo es algo frágil, que seguro ya sabes, no obstante pronuncio esa y otras que te gustan. La autora, como ha dicho Lidia y Andrés, creo, divide su libro en 3 tramos, que para mí son 3 itinerarios de vida, 3 partes del camino de nuestra vida. Y en el primer tramo, que ella titula Soliloquio, ella abre con un monólogo a modo de reflexión, pero yo quiero que lo descubráis también en el libro y a través de la poesía, entonces tampoco quiero contar demasiado el contenido, ¿no? A mí me gustaría además que leyerais el libro y después leyerais el prólogo, que lo hicierais al revés, para que no os diera pistas. En este tramo de Soliloquio, la autora se plantea a modo de cierre esa búsqueda de poesía como salvación, que hablábamos al principio,
y lo hace con un espléndido poema metáfora del amor y que en sí mismo se constituye en un metapoema. Es el poema de la viga que está en la página 34. Yo solo voy a leer un trocito porque no sé si se van a leer o no. Pero a mí es que este poema me ha fascinado y no he podido menos que coger este trocito. Carmen, me dijiste a lo que quieras. Es posible encontrar las palabras exactas y su lugar preciso, pero no ha de caer la noche sobre el ánimo. Y bueno, pues hay que leerlo entero, hay que tener el libro, ¿verdad? En el segundo tramo, Intermitencias, Carmen traza una carta emocional como un territorio en la piel, como un mapa. Dentro de un profundo desarraigo. Ella llega a un clímax, a partir de él sobreviene ese derrumbe, el desamor, las huellas, las laceraciones de la carne, el dolor y la costumbre del ser humano de herirnos continuamente y de tropezar 1000 veces con la misma piedra. Y en el tramo 3, Carmen se llama De los ruidos del mundo, y Carmen lo inicia con aprendiendo a no morir o a no morrer en gallego, que yo quería leer pero me han dicho que no van a leer en gallego. Y lo hace muy conscientemente, dándonos pues unas pinceladas fuertes de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Ella nos habla de Europa, de los desheredados de la tierra. A Europa le da el calificativo de hidra con 2 bocas que se traga a los hombres que intentan alcanzarlas. Entonces, obviamente, vemos el tema que tenemos ahí, los gritos, la impotencia y la imposibilidad de salir. Nos habla de la memoria histórica y de aspectos que estamos viviendo. Dice Carmen: la humanidad perdida de sus 5 sentidos, nihilismo en pie, fanatismo en guerra. Paseamos muy cerca del túnel del horror. Finalmente vamos a encontrar un instante de luz y nos abre a la esperanza, que es lo que no podemos perder, estemos como estemos. Es un libro hondo, es un libro de altura, es un libro que está vigente ahora y que va a estar vigente siempre, y que si lo leyéramos en tiempos pasados estaría vigente también. Entonces es un libro que yo denomino dentro de lo universal, que va más allá en esa búsqueda. Es el acto universal de la palabra del poeta, el acto de querer comprender el mundo y el porqué del derrumbe de este mundo y de los seres humanos. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora ya es el turno de nuestra poeta, Carmen Castejón. Bueno, yo no sé si soy buena poeta, siquiera si soy poeta, pero lo que no soy es oradora. Entonces pues me traigo mi chuletilla y aquí os iré diciendo lo que en casa sí son mis hallazgos, mis indagaciones y mi manera de contaros cómo ha sido el proceso de elaboración de este libro, pero que así directamente a lo mejor no me saldría. Voy a comenzar por agradecer. Sois muchas las personas que habéis contribuido a que Salvar el Derrumbe sea ya un hecho y hoy podamos presentarlo aquí en Madrid. Ante todo nombraré a Lidia González, editora de Nuevos Ecos, y a Mascar Asunción Caballero, directora de la colección La Palabra Inquieta. Gracias a ambas por confiar en mí. También quiero agradecer a Isabel Montero Garrido por su buena disposición siempre y cercanía máxima, no solo para prologar este libro,
sino también por estar aquí esta tarde dedicándole las palabras que se ajustan a la idea central de salvar el derrumbe en todo lo que respeta al entramado y mi intención. No quiero olvidarme de nadie en este apartado de agradecimientos y por ello mi gratitud a Andrés, presidente del Centro Asturiano, a Cristina, a Isabel y a mi amiga África Sánchez por propiciar todo el despliegue de medios y su incondicional amistad que tanto valoro. A Mar Olayo, en representación de 5 Palabras, ONG en la que se destina un porcentaje de los derechos del libro. Por supuesto, agradecer en el apartado musical a Silvia Cuevas y a Laura Granaos que me hayan hecho un hueco para hacer de esta velada una sesión mágica, más amable por ser ellas así, de un hacer sublime en todo cuanto tocan. Por último, agradecer a Carlos Dors, Juana Vázquez Marín, Ana Montojo, Antonio Matahuete y tantos nombres que aquí no digo en este momento, por honrar con vuestra presencia este acto que se completa con todo el público asistente, todos grandes amigas como Paz, que la tengo aquí enfrente, Josefa, Fefita para mí, y hoy más que nunca se vuelcan aquí en demostrar, amigos y amigos, que traspasan los límites de las redes y que hoy están aquí demostrando todo ese afecto que por las redes deja de ser virtual y se materializa en este encuentro físico que tenemos hoy aquí. Voy a ser breve, aunque espero que no me quede nada en el tintero por decir. Llevaba años sin venir a Madrid. La última vez creo que fue en el 2015, cuando asistí a la entrega de los premios de la editorial Mueve tu Lengua, hoy antes Frida Ediciones. Había quedado finalista de un certamen muy pequeño, pero bueno, me había hecho mucha ilusión en aquel momento. Era el certamen Tu Poesía en un Tuit, que consistía en hacer un poema que encajara dentro de un tuit por Twitter. Años atrás viví unos meses aquí, en ese tiempo, a través de Medardo Fraile, a quien había conocido en un seminario en la UNED en Pontevedra, tomo contacto y me integro con la asociación Prometeo. Conozco a Juan Ruiz de Torres e inicio un intercambio epistolar con él. Me incluyen en la antología Tejedores de Palabras, acudo a la Casa de América aquí en Madrid a su presentación y estas son mis 2 últimas estancias en Madrid. Ahora vuelvo, sabía que algún día lo haría con el afán de salvar el derrumbe, un libro cuyo proceso de cimentación ha sido largo. Los poemas fueron escritos aleatoriamente, pero todos tenían una conectividad entre ellos, el derrumbe. Así es que los fui organizando en 3 tramos: soliloquio, mi voz más interior; intermitencias, en ese tramo fluctúan el amor y el desamor en constante desacuerdo, conjugándose con tiempos armónicos; por último, de los ruidos del mundo, poemas sociales, carnales, de gran crudeza en ocasiones, basados en la realidad que nos rodea, en el grito que clama desgarrado y el que denuncia. En salvar el derrumbe me voy encontrando con ese retorno a mi yo poético, que nace desde la soledad, la tristeza, el amor, las incertidumbres, el deseo de justicia para todos los hijos e hijas de la tierra, desde la que me caigo y levanto constantemente, encontrando en el último tramo del libro ese haz de luz que nos comunica. Es una lucha constante desde el silencio, con ese derrumbe que se dibuja en cada verso, como en cada verso se magnetiza la melancolía y también la esperanza. El límite lo marca la avidez, de albor de lo habitable
de la permanencia que da sentido al título del libro. Canto lo que apruebo, también lo que repruebo. Asimilo lentamente cada emoción desde el asombro, no necesariamente de lo bello, aunque el poeta sublima todo cuanto toca, tanto lo adverso como lo positivo. Esa dicotomía de reprobar y aún así revertirlo en belleza es uno de los grandes misterios que en poesía se dan. En Salvar el derrumbe encontraréis invocaciones, símbolos, contradicciones, muchas formas de ver las cosas. El derrumbe siempre al límite, pero tal vez este cúmulo de emociones que se aglutinan en los 3 tramos en los que está dividido el libro os ayudará como a mí a encontraros en lo que fuimos, somos y seremos. Esa es realmente la finalidad del poemario, dar cabida, como diría Paul Eluard, a otros mundos que están en este. Paul Celan, Émile Cioran, Lucien Blaga y Ana Blandiana son 4 poetas rumanos que he elegido para acompañarme en este recorrido. No quiero terminar sin hacer una mención a mi madre, Mari Carmen Cabeceira, que pareció adivinar antes de irse cuál sería la idea central de mi siguiente libro, primero tras su muerte, y que había pintado un cuadro con una energía poderosa, flores, como podréis apreciar, que salen de una edificación en derrumbe. Ella me ha hecho entender que es este y no otro el que tenía que ser mi portada. Así, con todo este mensaje, espero que os quedéis tras darle lectura a Salvar el derrumbe, un libro que en momentos convulsos de la vida nos traerá siempre esperanza, la esperanza de ser, del sentir. Nada ni nadie podrá evitarlo ya. Bueno, pues vamos a continuar con Silvia Cuevas Morales y Laura Granado. Nosotras estamos muy contentas. Yo no te conocía, pero me pareces una persona muy entrañable, lo que la energía me transmite. Por supuesto que leeremos tu obra. Estamos muy agradecidas de estar aquí y de poner una nota de sensibilidad a lo que ya es sensible. Está en el mismo tono, ha venido bien, por lo menos. A veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos, se va el olvido, dentro la espuma lejos, lleva el olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido, y se ha quedado el sol
sé por qué ando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la samba arrepentido, me vuelve con la samba arrepentido. Qué preciosidad de voz. Bueno, pues con esta música y esta preciosa voz de Laura Granados, ahora vamos a escuchar pues algunos poemas en la voz de nuestra poeta Carmen Castejón. No, antes viene Silvia con 2 poemas míos y África Sánchez. África Sánchez y Silvia. Yo iba a llamar a África, no sabía si eras tú, Pero África. queda Silvia recitando cosas mías. Y ahora tengo el placer de leer 2 poemas de mi querida Carmen, que es verdad lo que ha dicho Laura. Carmen va dejando amor por todos los sitios que se mueve y lo que dice. Aceptación. Negarse uno a sí misma es postergar el tiempo de alcanzar todas tus excepciones. Más tarde o más temprano te has de buscar por dentro. Mejor será encontrar tu gravidez cuanto antes, impregnarte de ti, de tu infinito. Aceptar que eres perra o demasiado gata y ladrar o maullar según te corresponda, sin tapujos ni vendas. No digas que no, no tengas miedo y déjate caer hacia tu voz entera. Reclama ahora tu parte del universo. Entra en el mundo, pisando desde el tuétano que han guardado tus huesos. Atraviesa las calles, saltando charcos de luz con la lluvia. Nómbrate 1 y 1000 veces, grita si es preciso, más allá de la norma convocando los astros. No permitas ya más que te cierre la noche castamente las piernas, ni te abra los ojos de los sueños. Nómbrate 1 y 1000 veces, libera con tu voz el clima que te asfixia, rompe el rubor de tu hermetismo y encanta el aire solo con tu sonido. De Carmen Castejón. La costumbre de herirse, también de salvar el derrumbe. Herirse puede hacerse una costumbre que se acomoda en casa y luego no hay manera de barrerla hacia afuera. Circunscrito el silencio en nuestro cuarto, los cuerpos se han girado por la espalda y la noche de gestos indelebles transcurre como piedras sin roces en los dedos, sin sentirse la sangre de raíz. Revienta así el rencor y la venganza y la cuerda se tensa. Solo necesitamos la primera palabra o la palabra última para hacerla romper o volver a los tiempos en los que no nevaba entre nosotros y la cuerda era floja, casi mágica.
Gracias. Mencionar que lo que ha interpretado Laura, lo primero es Sin Primavera, que fue una buenísima canción que pueden buscar en YouTube. Sin Primavera, que le dedicó a todos los ancianos y ancianas que fallecieron en la pandemia. Ahora no la ha cantado, pero sí que ha tocado la música, que es suya. Y ahora creo que viene Carmen, ¿no? No, antes damos paso a África Sánchez, que va a recitar 3 poemas en gallego que están en el libro. Están en castellano y en gallego. Los gallegos los va a recitar la preciosa voz de África Sánchez. Bueno, agradeceros a todos en general por estar aquí, por hacerle compañía a Carmen por ya veréis qué libro es. Se siente el agradecimiento en cuanto se empiezan a leer sus poemas, porque llegan, porque llenan, porque emocionan, porque se sienten, porque al fin y al cabo la poesía es eso, sentimiento, la poesía es vida. Y efectivamente es cierto, la poesía puede salvar el derrumbe, solo hay que creerlo, sentirlo y pensar así. Gracias, Carmen. Gracias a ti por todo. Salvar o derrube. En cada soidade, o ansia sempre morde, o hábito de luz é inconstante. Por iso é que quixese ás veces deixar atrás o ruído, o murmurio de sombras que atopan o que queren se eu non me resisto. Opacidade de empeño, a miña vontade enfrontache con estas mans trémulas que requebran a neve, o volume que canta baixo a pel murcha para escoitar o latexo do ventre inaudible, alén de coñecer o xemido que nos separa dende esta vacuidade que mastiga o meu nome, aventando todo o milonario e salvar así o derrube. El poema que voy a leer ahora, del que se ha hablado en ocasiones distintas, en castellano, sin asedio forzoso, es una bella historia, o así lo tengo entendido, de cómo Carmen encontró al que hoy es el amor de su vida. Y yo lo voy a leer en gallego. Sen asedio forzado. Atopeiche nun suburbio, con máis bares de copas que xente feliz, onde estaba claro o sexo dominante. Mulleres cos seus tacóns altos, os seus escotes e as saias moi curtas, agardaban anheladas polos seus posibles donos, co cebo exposto, simulando estar a salvo. Eu era unha delas, pero sin pretensións. Tiña o coche dobre aparcado e ese neón exacto mostroume o camiño das miñas expectativas por un breve momento. Soaban as bucinas, eu só quería bailar, coa bebida posta e aqueles homes tristes, quizáis lembro eso. A pesar das risas e bebidas de alcohol, cando ías ao baño, atopábaste con xente que choraba. O rímel rezumaba dos espellos de tanta indiferenza entre a xente. Lembro todo isto, cando hoxe vexo que a túa chegada foi oportuna naquel antro, tamén sen rumbo fixo, unha noite de inverno e o vento na ollada, dispersando as sombras, mantívonos en 2 verbos, só para calar, para deixarte sentir. Houve un tempo sen asedio forzado, saímos apurados para vivir de novo.
aprendendo a non morrer. Estamos aprendendo a non morrer cedo. Deixamos de cortar as flores. Por fin estamos satisfeitos con ver o seu desenvolvemento. Pero non só iso. Mantemos a calma noutros estearios. Podemos controlar ataques de pánico, deixando atrás o desamor. Nomealo causanos un gran rexeitamento. Entón, renunciamos. O máis humano é renunciar. Pero agora as cousas cambiaron. Gustanos botar raíces e non ter medo ás alturas. Estamos aprendendo a non morrer cedo. Primeiro, degustaremos o viño da vida e as súas elevacións. A pesar do efémero que sexa o noso tránsito, salvémonos, abrindo os brazos, co envigo arriba, ata que o sol se peche aos nosos ollos. Después de agradecer a todas las personas que están aquí de nuevo y todas las personas que han puesto voz a mi poesía, ahora me toca a mí ponerle voz a mi poesía, porque es mi propia voz. Aunque, como os ha dicho Asunción Caballero, el libro lleva unos códigos QR con varios de los poemas, no todos, pero su mayor parte llevan mi voz ahí, y algunos en gallego, que va la voz de África Sánchez. Voy a comenzar por el laberinto. Perderse es lo más fácil, es la mayor catástrofe. De nuevo lo has logrado. No te ha costado mucho, has vuelto a reincidir. Te encuentras con la piedra que te daña y te partes los pies al tropezar. Como un esfuerzo inútil, caerás al mismo charco a deshoras. Desesperadamente, el engaño te atrapa. No ajustas a tu tiempo la risa que te sufre, reclamas tu derecho a equivocarte y esperas la señal, una salida clara del laberinto oscuro. El asco te carcome, mientras tanto no encuentras ninguna diferencia entre tu cuerpo solo, desasistido siempre, y los demás mortales que conoces. En la madurez me estoy resquebrajando como las hojas de un libro viejo. Ayer yo conocía casi todos los pájaros, aunque esa certidumbre, confesaré, casi la soslayaba. Hoy reparo en sus cantos, en sus ojos felices, con las pestañas de agua transparente y esa estatura inmensa de las ramas que alcanzan tanto pequeños saltos en su vertiginoso vuelo. La memoria desgasta su poder nervioso. Este libro que soy padece incontinencia. Contemplo el mundo con un temblor extraño. En parte añoro la caricia, la intimidad del aire y su milagro en las horas oscuras. Renazco en el silencio, en el advenimiento del tiempo de la escarcha, en la providencia de los colores disímiles, en mi puesta de largo como mujer madura que a veces se congela
vencida en el asombro. Sé que algún día se cumplirá lo previsible. Aplacaré el terror de la página en blanco con la intención del mar y sus orillas. Es posible seguir, ya nada me parece más extraño. Sin embargo, persisto. Tendré que prepararme, desechando los dogmas de aquella educación de antaño, con sus números duros. Ahora más que nunca prescindiré de la severidad. Todo ha quedado escrito, la vida me redime, sumando rebelión y nuevos párpados. No es mentira la luz en el ocaso. Agarrarse al vacío, agarrarse al vacío, desalojar mi cuerpo, que es la casa que habito. No tengo más lugar que este que me das cuando estás generoso, para jugar contigo de un modo impronunciable. Entonces me hago yegua que cabalga más allá de tus bordes en fugaz plenitud. Agarrarse al vacío y encontrar solo piedras por accidente, piedras universales y calladas, piedras descoloridas, desalentadas todas. Mi danza es lenta, vence a la gravidez. Ahora somos muchos los que lloramos desnudos por los pies, sangrando siempre, alas a la intemperie que se buscan. Agarrarse al vacío, desalojar mi cuerpo en la casa que habito, que es la tuya, sola por todas partes. No mirar hacia nada, marcarme con tus dedos mi horizonte por encima del mármol y volver a encontrarnos justamente en esta misma esquina en la que dimos todo por perdido. Ahora que la noche te pronuncia, se me acabó el silencio. No sé mucho de ti, pero puedes conmigo, con todos los rascoldos de mi mente, la oquedad en resistencia, el futuro impreciso. Has decidido hacer correr las nubes, poniendo en su lugar un nuevo trance delante de mis ojos. Prefieres al amor, prefieres encontrarte lo difícil y compensarte grabando cercos nuevos con el agua que tienes en las manos. Ahora que la noche te pronuncia y el silencio se acaba, con un concierto de horas de desvelo, atendiendo a los lloros y temores ingénitos, me acogeré a las formas que has traído contigo encima de la vida, copando lo perenne, que casi no me duelen estas llagas de ayer. Lo salvable. Si os canso, me decís que pare y yo paro. No me quiero hacer pesada. Lo salvable. Vienes con tu silencio, para mí ya no es nuevo. No provoca desgarro preguntarme si acaso puede ser indiferencia. Por instantes soy más piedra que tú,
pero piedra de mar, pulida roca, si me invades de frente, me anticipo a la sombra que traes en la cabeza, inhalo con el cuerpo que necesita amarte y te respiro así como tú eres. Reconozco la savia que hay entre tus muslos, que da peso al espacio en que no habitas. Comprendo al fin que hay un hueco salvable en todos nuestros surcos. Frente al mundo, mi cuerpo frente al mundo, la imagen que proyecta, totalmente impregnada de ti hasta los huesos. Es posible llegar al infinito partiendo vertical de la punta de tu lengua. Una palabra inmensa me revuelve. Decirte que te amo es algo que ya sabes. No obstante pronuncio esa y otras que te gustan. Mi cuerpo frente al mundo, frente a todos los hombres y todas esas razas imposibles de las que estás compuesto. Saber que existe supone el fin de muchas conjeturas virtuales. No me digas que no, aunque la idea asuste, y déjame que esta noche navegue por lo táctil, en silencio y sin prisa, volviendo a atravesarme por gemidos más ciertos. El día que me obliga, amanece de nuevo el dolor en la entraña, bajo un cielo compacto con las nubes borrosas, como duelen las noches sin palabras de amor y que el día no traiga la acción de despertar. Seré fuerte esta vez, como lo he sido una y otra más. Sobrevivo a la noche como un vidrio roto que se calla su herida. Me aplico la ruptura sobre tu corazón, tomo distancia y sobrevivo. No soy yo, solamente es el día que me obliga y así no me resisto. Frío. Siento que no ha sido este otoño una estación perdida. Aunque no hemos logrado memorizarlo todo, hoy que cae el invierno sobre nuestras cabezas y ya supuestamente las pieles están frías, descubrimos de nuevo que podemos recapturar periodos comiéndonos la boca. Al tenernos tan cerca, generamos una nueva caída de las hojas. Cuando bajan los párpados, vuelve octubre y nos reconocemos en las mismas preguntas. Está bien. Leo dos más y lo dejamos ahí. Europa. Esto pertenece a la tercera parte del libro, que son los poemas sociales, los poemas de grito, de denuncia. Europa es una hidra con dos bocas inmensas que se traga a los hombres que intentan alcanzarla, y los hombres escupen la sangre de otros hombres, y una fracción de Europa grita fuerte. Otras veces revientan y mueren los hijos e hijas de la tierra que nadie escucha. La cabeza bicéfala se regenera siempre. Los hijos de Europa no se ponen de acuerdo. Los hijos de Europa no quieren a los hombres que se ahogan en mares imposibles. Hay hijos de Europa
que padecen por ellos y que abren las rejas que los cercan, pero la hidra se agita mucho y los hijos de Europa no se ponen de acuerdo, porque Europa es una hidra con dos bocas inmensas que se traga a los hombres que intentan alcanzarla. Esta ha sido la última noche para los muertos, muertos, más muertos, sangre, más sangre. Vivir hasta el final es casi un imposible. La humanidad perdida de sus 5 sentidos, nihilismo en pie, fanatismo en guerra. Paseamos muy cerca del túnel del horror, pero vivamos, sí, vivamos, conectándonos al cosmos, lloremos con razón cuando nadie nos vea, descarguemos la histeria en un lugar secreto, pero no nos quedemos sin esa protección del mar abierto y solo. Existe una gran necesidad de un horizonte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir finalizando con música de nuevo. Siempre estoy mirando al mar y tú a la tierra. Cuando estás dentro de mí, me quedo fuera, lejos de tu realidad y tú lejos de mí. No hay amor y el deseo se nos fue. Si siempre era la voz a la paz, al compás, si solo diese un paso y tú otro más, sin pensar, duda tras duda, solo nos quedó la ternura.
os animo a que cojáis el libro para que os lo firme y además con cada firma se va a regalar una pulserita solidaria de 5 palabras. Tenemos el vino español para un vino todos. Después, cuando acabemos con la firma, tendremos un vino español. Así es que os animo a...